quiero hablar un mensaje que es importante para nosotros, porque tanto usted como yo deseamos ser validados por el Señor, deseamos ser aprobados por Jesús, y para tal efecto quiero usar como plataforma el texto que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso número 15. Dice la Biblia: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Cuando estaba escribiendo este bosquejo, me acordé en una ocasión que traía un billete pues de alta denominación. No sé si todavía existan, pero parece ser que sí. Uno de 1,000 pesos, y recuerdo que lo traía muy cuidadito, ¿verdad? Porque pues es bastante dinero. Y llegué a un lugar para pagar y recuerdo que en ese momento hago el pago y la cajera toma el billete y se le queda viendo y luego lo pone así como ahí en la plataforma de atención, y se me queda mirando y saca un como marcador, y entonces se me quedaba mirando y con el marcador así, y yo glup, ay Señor, que sea billete bueno, y entonces lo raya, y a que ni sabe que era bueno. Dije, gracias Señor, porque lo hizo mucho de emoción. De esa forma ella probó la autenticidad de ese dinero. Y así como ello, bueno, pues hay muchos ejemplos. El fuego prueba al oro, etcétera. Y hoy vamos a considerar también que usted y yo, lo que hacemos para el Señor siempre es sometido a una evaluación por Él. Por eso es importante que consideremos lo que nos ofrece este texto a vida de ser aprobados. Este versículo nos ofrece por lo menos 3 lineamientos, 3 pautas para ello. La primera de ellas es presentarse con esmero. Nadie aprueba si no hace acto de presencia. Qué difícil es aprobar sin estar presente. Eso es muy difícil para quienes damos clases, damos lecciones. Sabemos que es importante la presencia de las personas para ser aprobadas. Lo primero que hay que hacer para ser aprobados por Dios es presentarnos. Pero no solamente presentarnos, sino hacerlo con esmero. Esta palabra, presentarse, proviene de un griego, al momento de traducirse, que significa presentarse para un servicio. Es diferente presentarse, es como aquí en la iglesia, cuando uno llega y bueno, se presenta y no cantas, no recibes, etcétera, pues no aplica esta palabra, no aplica este derivado del griego. Pero cuando tú te presentas y alabas al Señor, aplaudes, bates tus manos, cantas al Señor, recibes palabra, ves si hay posibilidad de hacer algún servicio, ves algo tirado, lo recoges, quizás ofreces tu asiento a otra persona, etcétera. Bueno, aplica esta palabra. Esta palabra es presentarse para un servicio. Y de esa manera tú y yo, a fin de lograr la primera pauta para ser aprobados, es presentarnos para un servicio. Dios evalúa el servicio que le presentamos. Si no hay servicio, no hay evaluación.
Si no hay evaluación, no hay aprobación. Por eso es importante servir al Señor. Vivimos en tiempos donde nuestro servicio a Él requiere un doble esfuerzo. De no poder estar aquí de manera conjunta alabando el nombre del Señor. Entonces, en lugar de disminuir las responsabilidades del creyente, al contrario, se duplica. Se necesita un mayor esfuerzo para servir al Señor. Quiero presentarte por lo menos 5 cosas que apunté en las que puedes servir al Señor en este tiempo. 1, ayunar y orar por los intereses del reino de Dios. Cuando tú oras por los intereses del reino de Cristo, tú estás sirviendo al Señor. Señor, que tu palabra llegue a más corazones, alcanza más almas por medio del mensaje. Señor, te pido por tal persona que está en una necesidad, etcétera. De esa manera, desde tu casa, tú sirves al Señor. Número 2, ofrendando generosamente y diezmando fielmente. De esa forma permites que la obra de Dios continúe, avance y por supuesto cumples con tu responsabilidad como creyente. Número 3, compartiendo estas transmisiones. Por eso constantemente te estamos invitando a compartirlas, porque de esa manera tú eres partícipe del servicio a Dios. Tenemos testimonios maravillosos de personas incluso en otros estados que están recibiendo estas transmisiones en donde Dios está obrando milagros. Aleluya. Hace algunos días recibí algunos de ellos. ¿Y sabes por qué? Porque hay personas que están compartiendo estas transmisiones, sirviendo a Dios desde su hogar. Número 4, estando en contacto telefónico con la familia de la fe. Por supuesto, con tu familia de sangre, pero también con la familia de la fe. Hola hermana, ¿cómo se encuentra? Hola hermano, ¿cómo ha estado? ¿Tiene alguna necesidad por la cual me permita orar por usted? Orar unos por otros, darnos ese calor entre nosotros, contactar a los, como dice otra versión, a los domésticos de la fe, a nuestra familia de la fe. ¿Qué tan sencillo es tomar el teléfono y marcar? Ya es nada más buscar el contacto, ya nada más le aplanas. Es más, si uno no quiere traerlo aquí, hasta lo puedes poner ahí en la mesa y le pones el altavoz. Podemos aprovechar la tecnología a favor de la obra de Cristo. Y eso es lo que te estoy invitando dentro del contexto de este punto, presentarse a Dios con esmero. Aportando también, número 5, para la satisfacción de necesidades de otros. Bien, 5 cosas que por lo menos puedes hacer tú para servir a Dios en este tiempo. Y ten presente que a Dios no le agrada el servicio que le damos a menos que lo hagamos diligentemente, con interés, con profundo interés, con esmero, con eficiencia, con eficacia. Ese es el servicio que Dios quiere que tú y yo le demos al presentarnos delante de Él. Ahora aquí cabe una pregunta, una reflexión para nosotros. ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Cómo te estás presentando delante de Él? ¿Con esmero? ¿Con diligencia? ¿Con mucho interés en sus propósitos? ¿Estás honrando al Señor de esta manera? ¿Te estás presentando así? Cada quien responde según lo que Dios esté revelando en el corazón. Esta es la primer pauta, presentarnos con esmero. El texto dice, procura con diligencia presentarte.
La segunda pauta que nos ofrece el mismo y que es la segunda de las 3 exigencias que se le entregan al joven pastor Timoteo a vida de ser aprobado en lo que él hace para su Dios, porque realmente son exigencias que Dios nos entrega. Él no quiere parcialidades, Él quiere la totalidad de nuestro ser para la gloria de Él. La segunda es como trabajador íntegro. Por eso dice como obrero. Cuando tú te presentes delante del Señor, preséntate como obrero, aleluya, como trabajador. Obrero es un trabajador, por supuesto. Y cuando digo esto, recuerdo, y hasta apunté aquí uno de los versículos de la parábola del hijo pródigo. En el verso 17 del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, se escribe del hijo pródigo, que recordando un poco, es el hijo menor, el cual a un padre acaudalado, un padre con suficiencia, un padre poderoso, le pide la parte que le corresponde de su herencia. Y el padre le entrega esa tercera parte porque era el hijo menor. Al hijo mayor le correspondían las 2 terceras partes. Y le entrega la tercera parte. Y dice la Biblia que se fue lejos de la casa del padre. Y ese es el error. Irnos lejos de la casa del padre. Irnos lejos de la presencia del padre. Y cuando sucede eso, se malgasta la vida. Malgastó todo. Y estando en un trabajo que era deshonroso para él, apacentando cerdos, dándoles el alimento, incluso llegó a desearlo. Y dice la Biblia en este versículo que he comentado así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y me llama la atención la palabra jornaleros. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que esos jornaleros, digamos nosotros con un estatus inferior a él, Dios le permitía a él o le había permitido de más posesiones. Y es que hay personas que Dios les dota, tienen dones, tienen talentos, tienen habilidades, etcétera, más que nosotros, más que otros. Pero a veces esas personas desean lo de aquellas personas que tienen quizás menos habilidades, pero que Dios les está dando abundancia de pan. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la palabra esa: jornaleros, trabajadores. Él ahora estaba en esa posición deseando la comida de los jornaleros de la casa de su padre. Esa era la diferencia. El padre tenía jornaleros o trabajadores a su servicio, y toda aquella persona que trabaja para el padre siempre tendrá abundancia de pan. Aleluya. Pero quien, aún y con lo que Dios le ha dado en su forma natural, se aleja de la casa del padre, entonces vendrá escasez a su vida. Porque de aquí nos deriva por lo menos 3 lineamientos para la abundancia de pan en nosotros. 3 claves. Número 1, lo que se hace: trabajar. Por supuesto, el padre sabía que los jornaleros, para hacerse acreedores al pan, tenían que trabajar. Tenía puros trabajadores.
Por eso le iba tan bien, porque había escogido puros trabajadores. Quien no trabajaba no era jornalero, entonces no era digno de estar ahí. En la casa del Padre es importante considerar lo que se hace, trabajar, servir. Número 2, o segunda clave para tener abundancia que me ofrece este pasaje: ¿cómo se hace? Claro, el Padre estaba supervisando la calidad del trabajo. Yo te pregunto, ¿qué obra está supervisando Jesús en ti? ¿Lo estarás haciendo con calidad? Como dijimos en el primer punto, con esmero. ¿Cómo te estás presentando como trabajador, con calidad, con integridad? Al Padre no lo podemos, al Padre eterno no lo podemos burlar. Podemos aparentar a otros, pero al Padre no podemos engañarlo. Debemos hacerlo con integridad. Lo que tú haces para Él es importante, y la forma en cómo lo haces es doblemente importante, con integridad. Y la tercer clave que me ofrece este pasaje es: ¿para quién lo haces? Porque puedes trabajar y trabajar con calidad, pero el asunto, como lo estaba haciendo el hijo pródigo, él estaba trabajando ya, apacentando cerdos, y posiblemente lo estaba haciendo bien, pero el problema era para quién lo estaba haciendo. Cuando tú lo haces para la persona correcta, entonces cuando se cumplen estas tres claves, viene la abundancia de pan para tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Y tercer pauta que me ofrece segunda carta a Timoteo 2:15. Nuevamente subrayo este versículo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, y subrayo la expresión usa, que usa bien la palabra de verdad. Y la tercer pauta para ser aprobados por Dios es: ¿con qué habilidad usas la Biblia? ¿Cuál es tu habilidad en el uso de la palabra? Porque el texto dice que usa bien. Y es que el verbo griego que se escribe para la palabra usa significa algo que se traza con rectitud, como quien abre una especie de zanja de manera recta, dicen los comentaristas teológicos, que traza correctamente la palabra de verdad, para ser más precisos. Y por cierto, en aquel entonces los griegos usaban esta palabra en tres contextos. El primero era usarla para trazar una carretera recta en medio de un campo o en medio del campo. Y por supuesto, quienes sabemos de esto, yo soy ingeniero civil y sé un poquito de esto. Entiendo que hay en ocasiones pues algunas barreras naturales. Si nosotros deseamos tener la carretera recta, tenemos que hacer algunos cortes para que pueda ir, algunos taludes, evitar curvas si queremos obviamente que sea recta. Vaya, hay algunas barreras. Si cruza por un lugar con propietario, bueno, hay que comprar, hay que indemnizar, hay que tener derechos de vía, etcétera, a vida de que sea recta. Y los griegos lo usaban de esa forma. Y es que para usar correctamente la Biblia siempre habrá barreras para que tú seas vertical en el uso de la misma. Habrá una y otra barrera, uno y otro obstáculo que tratará de impedir la rectitud del uso de la palabra de Dios.
Por eso hay mucha gente que saca curvas a ciertos pasajes que no se acomodan a su estilo de vida pecaminoso. Le sacan la vuelta a algunos textos que hablan de santidad, algunos textos que hablan del ayuno. Le sacan la curva a algunos textos que hablan de ofrenda, algunos que hablan de diezmo, algunos que hablan de amar a tu prójimo, etcétera. Sin embargo, el Señor nos pide a nosotros que nos mantengamos trazando rectamente la palabra de verdad. El segundo contexto que usan los griegos para esta palabra es arar un surco derecho o hacer un surco derechito. La palabra nos ofrece también algunas cuestiones de ello, sobre arar surcos. Tiene que ser derecho, por eso tiene que ir mirando uno hacia el frente, no puedes voltear hacia atrás, porque si no, no eres apto para ello. Se va chueco entonces. Y qué importante es mantener la rectitud de la palabra, es esencial. No voltear para atrás, siempre hacia adelante, como nos indica la misma. El enemigo, la gente, el mundo quiere que veas tu pasado, porque en tu pasado seguramente hay errores, como en el mío, como en el de cualquiera. Pero el Señor tiene un futuro glorioso para ti. Por eso es preciso, esencial que nos encaminemos en el trazo del camino que nos ofrece su bendita palabra. Aleluya por ello. Y tercer contexto, en el mamposteo para la colocación de piedras. Estos son términos un tanto técnicos, constructivos. El mamposteo, es decir, está la estructura de un edificio y cortas la piedra de tal forma que la puedas colocar, si es la piedra angular, la piedra de la esquina, bueno, que sea perfecta para que pueda desplantarse y equilibrar la estructura del edificio. Y así debe ser la palabra, bien colocada, y debe dirigir toda la estructura, todo lo demás. Su palabra bien trazada dirige nuestras vidas, dirige la iglesia, dirige nuestras familias. Por eso le es exigido a Timoteo ello: todo obrero que aprende a usar la palabra es porque la ejercitó. No hay ningún obrero o trabajador que sepa usar la Biblia sin haberla ejercitado. No se puede. Se podrá memorizar, pero no es usada. Por eso dice que se use para bien. Hace poco noté que, por ejemplo, para entender las misiones o para ir a misiones, para hacer misiones, sencillamente es ir y hacer misiones. Para entender la palabra, sencillamente es estudiarla y ponerla en práctica. De nada sirve que se quede solamente almacenada en el conocimiento. Hoy vivimos una era de conocimiento. Muchos hablan, pocos actúan. Que tú y yo hagamos uso de la palabra y ésta se fortalecerá en nuestro corazón, y ello nos garantizará que tú y yo seamos aprobados por el Padre. Todo obrero que maneja una herramienta es evaluado por la habilidad de usarla. Me dijo en aquella ocasión don Juan, en una construcción en la frontera que su servidor estaba haciendo. Me dice: ingeniero, permítame usar el pisón a mí. El pisón, bueno, pues es una herramienta un tanto peligrosa porque tiene una plataforma, una plancha metálica en la parte inferior, y bueno, pues es un tubo soldado, y después que se echa el material inerte o la tierra amarilla, se empieza a pisonear. Ese pisón se usa en las partes que están cerca de las dalas de desplante, de las cadenas de desplante, del concreto.
y se tiene que hacer con cuidado. Y le dije, por favor, señor Juan, ya era un poco avanzado de edad incluso. Le dije, no se acerque demasiado a la dala de desplante. ¿Por qué, ingeniero? Porque puede rebotar el pisón. Ok, no se preocupe. Y le dije, no se acerque demasiado, por favor. Y apenas me volteé, fui a supervisar otros elementos y llega corriendo el encargado de obra. Ingeniero, venga a ver. Y ahí estaba don Juan. Aquí se le había enterrado el pisón metálico. Y le dije, se acercó demasiado. Dice, perdón, ingeniero. Y pues a llevarlo al doctor. Se acercó demasiado, en una de esas golpeó el concreto y retachó. ¿Usted cree que yo le volví a dar el pisón? Claro que no, porque entendí que no lo sabía usar. Cada uno de nosotros seremos evaluados en el uso de nuestra herramienta, de la palabra de Dios. Para ello es importante que tú y yo la estudiemos. Y yo te quiero hacer algunas preguntas al respecto de ello. ¿Cómo es tu diccionario bíblico? A lo mejor es uno de bolsillo. Yo empecé hace muchos años con uno de bolsillo. Casi que lo dejé luego, porque no tenía lo que yo quería. Y entonces me hice de un diccionario bíblico enciclopédico ilustrado, de Editorial CLIE. Por cierto, todavía lo tengo. Tengo algunos otros. ¿Cómo es tu diccionario bíblico? Bueno, a lo mejor tú ahora buscas en el internet las palabras que no entiendes. ¿Qué libros estás leyendo para entender mejor la palabra de Dios? ¿Qué Biblia de estudio tienes? Pero digas, pastor, yo apenas voy empezando en el camino. Bien, te comprendo. Pero si ya tienes más de un año en el camino de Cristo, yo te pregunto, ¿cuál es tu Biblia de estudio? ¿O cuál es el plan de estudio que estás teniendo para estudiarla sistemáticamente? Tercer pauta, presentarse con habilidad en el uso de la Biblia, en donde lo que nos dirige, lo que nos sustenta, es su bendita palabra. Por encima de cualquier experiencia, por encima de cualquier milagro, por encima de cualquier frase o palabra, la Biblia es nuestra directriz. Presentarse a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué habrá gente que no ora? Me hacía yo esa pregunta. Quizás porque no tiene que presentarle a Dios. No ha hecho algún servicio desde su casa quizás para honrarlo. No está cumpliendo con sus responsabilidades. Esta cuarentena no ha compactado nuestras responsabilidades, las ha multiplicado. Y quizás, como cuando viene una persona aquí y dice, yo ni siquiera quiero pasar ahí al frente. Yo soy un pecador, no me siento digno. Y por eso hay gente que no va a las iglesias cuando en ese momento se podía, porque hay cierta vergüenza en presentarse. Que hoy no sea el caso en tu vida y en la mía. Pero si aún así fuere, déjame decirte que hoy hay oportunidad en Cristo Jesús para que las cosas cambien, para que su palabra purifique nuestro ser interno y entonces cambie nuestra manera de ser, nuestro enfoque de servicio a Él. Aleluya. Y que podamos presentarnos como obrero, que no tenemos de qué avergonzarnos. En la cuarentena, cuando se nos dice que será más difícil, quiero testificarte que en la casa de tu servidor ha habido abundancia como nunca de pan, que nos ha permitido compartir con otros. Y entre más damos, más recibimos, porque
se invierte en el Señor y Él multiplica lo que tú das. Quiero que hagamos una oración. Quizás digas: pastor, no había entendido lo que es una realidad, pero hoy lo practicaré, me presentaré en servicio a mi Señor. Cierra tus ojos y oremos. Señor Jesús, gracias por el lineamiento perfecto de tu palabra que nos exige servirte a ti, porque eres el único Dios vivo que sabe además premiar, Señor, que evalúas lo que se hace para ti. Te rogamos que purifiques nuestro ser y que canalices nuestro servicio, que pongamos todo nuestro esmero para honrarte a ti, oh Dios, y de en tal virtud ser obreros aprobados para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Aleluya. Si existe alguna consecuencia que estés teniendo derivado de no haber aplicado anteriormente la palabra, o por razón de alguna situación circunstancial que se haya presentado, si tienes alguna necesidad, si tienes algún padecimiento, o si alguna persona conocida lo tiene, esta oración es para ti. Recíbela para la satisfacción de tus necesidades. Nuevamente oramos. Señor Jesús, tus hijos están presentando delante de ti, Señor, la necesidad que hay. Te ruego que cambies el escenario de vida. En donde se necesite salud física, la des. En donde se necesite salud emocional, lo des. En donde se necesite salud económica, lo proveas, Padre. En cualquier escenario, Señor, por difícil que parezca, entre más difícil es mayor la oportunidad de que tu nombre sea honrado, de que nos sumemos en fe, Padre, para que las cosas cambien y tengamos un testimonio fresco. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria y por obrar milagros en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén.